Todos los días este hombre le visitaban en lo más alto de la montaña diferentes personas. Se sentaban, escuchaban toda su sabiduría o le hacían algunas preguntas. Después de un rato, él se despedía y les decía, bueno, me tengo que ir porque tengo mucho trabajo. Ahí los dejo y gracias. Y se daba la vuelta. La gente se extrañaba de esta afirmación cuando él les decía, tengo mucho trabajo, puesto que cuando se daban cuenta, el lugar donde él vivía era una pequeña casa de palma, muy sencilla, sin muchos, sin nada de comodidad, solo un cuarto sencillo y alrededor no había nada. Y le llamaba la atención, pero nadie se atrevía a preguntarle cuál era el trabajo tan grande que él tenía. Así que un día un joven se acercó y le dijo, después de que dijo, bueno, los dejo porque tengo mucho trabajo que hacer. El joven se acercó y le dijo, maestro, cada vez que yo vengo y le he escuchado, usted dice lo mismo, que tiene mucho trabajo. Sin embargo, cuando yo me doy cuenta, no hay nada aquí. ¿Me puede decir cuál es el gran trabajo que usted tiene? El maestro les dijo lo siguiente, tengo que entrenar 2 halcones y 2 águilas. Tengo que tranquilizar 2 conejos, disciplinar una serpiente, motivar a un asno y domar a un león. El joven se quedó más asombrado porque no tenía ni siquiera un gallinero allí. Así que trató de voltear para ver dónde se encontraban esos animales que él había dicho estaba empeñado en su gran trabajo y no encontró nada. Y entonces le dijo, pero ¿y dónde están esos animales? El maestro le respondió lo siguiente, estos animales todos los llevamos dentro. Y le empezó a decir, los 2 halcones se lanzan sobre todo lo que se les presenta, sea bueno o sea malo, sin discernir la diferencia. Sí que tengo que entrenarlos para que solamente se lancen sobre las cosas buenas. Esos 2 halcones son mis ojos. Las 2 águilas con sus garras hieren y destrozan todo, por lo que tengo que entrenarlas para que se pongan al servicio y así ayuden sin hacer daño. Son mis manos. Los conejos que tengo quieren ir a todos lados, pero también quieren esquivar las situaciones difíciles. Tengo que enseñarles a estar tranquilos, aunque haya sufrimiento o problemas, o cualquier cosa que no me guste. Son mis pies. También le dijo, tienes que saber que lo más difícil es vigilar la serpiente. La serpiente está, aunque esté encerrada en una fuerte jaula, siempre está lista para morder y envenenar a cualquiera que esté cerca. Y por eso tengo yo que estar pendiente y disciplinarla. Es mi lengua. El burro, el burro, le dijo el sabio, es sumamente obstinado. No quiere cumplir con sus responsabilidades. Siempre está cansado y se niega a llevar la carga cada día. Ese es mi cuerpo. Por último, le dijo el hombre a aquel joven, por último necesito domar al león. Este quiere ser el rey, el primero en todo. Es vanidoso, es orgulloso y por si fuera poco, se cree el mejor. Es mi gran ego. Como te das cuenta, tengo demasiado trabajo para hacer cada día. ¿No lo crees? Quisiera que pensar hoy en esta mañana precisamente en el gran trabajo que nosotros tenemos. Ese gran trabajo que nosotros tenemos día a día
que en un momento dado, más que trabajo, se convierte en una batalla tan encarnizada con nosotros mismos. El problema más grande que nosotros tenemos no es con los conflictos que tenemos hacia afuera. El problema más grande no es el conflicto que usted posiblemente tenga en casa, que posiblemente tenga con su vecino, con su esposa, su esposo o algún familiar. No, ese es el resultado del conflicto más grande que usted y yo tenemos. El conflicto y la lucha que cada día usted y yo enfrentamos. Y es nosotros mismos. Es nuestra carne. Son aquellas áreas que de repente se pueden volver un halcón. Son aquellas áreas que de repente es una serpiente que creíamos tener controlada, pero por alguna razón se salió de la jaula y habló de más. Es posiblemente los ojos, que de repente nosotros decíamos que lo teníamos controlado, pero ellos nos llevaron a un problema de lascivia o a un problema que se nos vino más grande. Son los problemas que nosotros tenemos. Son los problemas que enfrentamos, y seamos honestos, aunque somos cristianos, o quizá usted esté pensando, bueno, pero yo soy cristiano. Usted y yo tenemos una fuerte lucha. Mire, por favor, quiero llevarle algunos pasajes de las Escrituras y quiero que me acompañe, por favor, en primer lugar, a Gálatas capítulo 2. Vaya, por favor, un momentito a Gálatas, que el apóstol Pablo nos está hablando. Antes déjeme decirle lo siguiente: si usted y yo tenemos un problema, si usted y yo tenemos una lucha tan encarnizada que no tiene que ver, le vuelvo a repetir, no tiene que ver con su vecino, no tiene que ver con su esposa, tiene que ver con usted. El problema más grande que nosotros tenemos es ese, y no es de hoy. Años desde que usted empezó a tomar conciencia, desde que éramos niños, enfrentábamos esa batalla. Y hoy, como cristianos, ¿sabe cuál es el problema más grande? Las soluciones fáciles que se nos ofrecen o que nos ofrecen los predicadores, vendedores de humo. Déjeme decirle y aclarar de una vez por todas: no hay solución fácil para el problema interno. No hay soluciones mágicas, no hay decretos, no hay expresiones de claro, no hay soluciones, vuelvo a repetir, mágicas. Así como en la vida cotidiana, en el mundo, están los vendedores de riquezas, los vendedores de humo, los vendedores de sueños, y que finalmente los únicos que ganan son ellos, aquellos que venden libros y dan conferencias, y cada conferencia cuesta carísima, y que enseñan los 10 pasos para ser rico, los 10 pasos para ser millonario, y los únicos que se hacen millonarios son ellos. Porque hay una necesidad en el ser humano, y esa necesidad en el ser humano posiblemente tiene que ver con evitar el camino más largo. ¿Sí? Queremos soluciones mágicas, fáciles, 10 pasos, a cualquiera nos interesa. Lo mismo pasa en la vida cristiana. Cuando nosotros hablamos de esa lucha, no estoy diciendo que haya algo fácil y sencillo. No hay, y vuelvo a repetir, ni soluciones mágicas ni fáciles. No hay decretos, no hay declaraciones. Es algo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Cuál es la solución que la Biblia me ofrece? Y la primera tiene que ver con algo que el apóstol Pablo descubrió. Vaya conmigo, por favor, a Gálatas capítulo 2. Usted lo ha escuchado y lo hemos repetido, y de repente nos suena muy sublime, ¿no? Vea, por favor, Gálatas capítulo 2, versículo 20. En nuestra versión 60, posiblemente en la que usted tenga allí, Gálatas capítulo 2, versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es la solución que la Biblia ofrece? ¿Cuál es la solución que el apóstol Pablo encontró? La cruz. La primera
respuesta o la respuesta de Dios para librar esa lucha encarnizada que enfrentamos todos los días. Y literal, quiero referirme a eso, encarnizada, porque ¿cuántas veces nos ha metido en problemas nuestra carne? ¿Cuántas veces nos hemos metido en problemas nuestras decisiones, lo que hacemos, lo que no hacemos, lo que decimos, lo que oímos, lo que nuestros pies nos dictan hacer, y que ve acá, que ve allá, que ve a tal lugar? Y nos ha metido en problemas serios. En algunos hemos salido adelante, en otros hemos dejado heridas, quebranto, dolor. Y repito, hemos dejado. Porque si yo les pregunto, tal vez la mayoría de ustedes o la mayoría de nosotros podamos decir: es que me han herido, me han lastimado. Todos somos víctimas, ¿verdad? Todos decimos: es que pobre de mí. Pero si somos honestos, nosotros hemos sido no solo victimarios, hemos sido aún peor que eso. Si podemos, destruimos. Si podemos, no solo lastimamos. Si está a nuestro alcance, soltamos palabras tan ligeras que dejan a alguien no solo pensando, que dejan a alguien lastimado, herido o hechos pedazos. ¿Cuál es la solución que Jesús presenta? ¿Cuál es la solución que la Biblia presenta? Se lo voy a hacer así sencillo: la cruz. La respuesta para este problema es la cruz. Nosotros hemos idealizado la cruz, ¿no es cierto? Lo vemos sublime. Llega Semana Santa y todos los cantos hablan de aquella cruz. Y visualizamos aquella cruz en aquel monte donde está Jesús. Y es sublime. Pero ¿sabe una cosa? La cruz es muerte. En los tiempos de Jesús, la cruz no era algo sublime. La cruz no era algo agradable. La cruz era no solo el peor tormento, sino la muerte más vergonzosa que el ser humano pudiera tener. Y esa muerte no solo le alcanzaba a él, sino a su familia. Vivían bajo esa vergüenza de haber sido familiares de alguien que haya muerto en una cruz. La cruz es muerte. Y la solución que el apóstol Pablo presenta es esta: con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo. ¿Cómo puedo yo decir que Cristo vive en mí hasta que yo me vea crucificado con Cristo? No es solamente el hecho. El primer paso sí es: Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Y por algún lado tenemos que empezar. Pero el lugar donde nosotros podemos realmente decir que Cristo está viviendo su vida en nosotros es en aquella cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no yo, Cristo en mí. Por favor, mire, le voy a leer el mismo versículo, pero en otra versión, la Nueva Traducción Viviente. Hemos explicado que no se trata de utilizar una versión a modo, ¿sí? Es decir, una versión que diga lo que yo quiero que diga. No, las versiones tienen que ver para traer claridad en el versículo. Y me encanta cómo dice esta Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Estoy leyendo Gálatas 2:20, pero en la Nueva Traducción Viviente dice: mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal, confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Mi antiguo yo ha sido ya crucificado con Cristo. Mi yo. El sabio aquel decía que el problema más grande que tenía era tratar de domar un león. El león que tenía dentro de sí, su ego. Porque siempre quiere ser el primero, siempre tiene la razón.
Nadie puede acercarse, no puede haber dos reyes en una selva, tiene que haber uno. Y esa es nuestra lucha interna. O sea, todo eso, pero los leones o el león, con uno es suficiente, porque es nuestro yo. Y Pablo en este versículo, cuando dice con Cristo estoy juntamente crucificado, en esta versión dice mi antiguo yo ya fue crucificado con Cristo. Yo tengo en primer lugar que visualizarme, que verme y decirle ya no yo Jesús, tú en mí. Ya no yo, sino yo en la cruz, en aquella cruz del Calvario. Escuche bien, mire, nosotros cuando vemos aquella cruz siempre vemos a Jesús solito. No se trata de que solamente Él llevó nuestros pecados en aquella cruz. Sí, Él los llevó, fue crucificado por nuestros pecados. Pero ahora, lo que el apóstol Pablo dice, ahora yo me veo en aquella cruz con mi ego, con mi yo. Ese yo tan grandotote. Y allí estoy y estoy muriendo cada día. Estoy muriendo cada día. ¿Sí entiende? Cuando Jesús estaba en una ocasión, una gran multitud le venía siguiendo. Y de repente Jesús se volteó y dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese cada día, tome su cruz cada día y sígame. Pero de repente igual, pensamos que el tomar nuestra cruz cada día tiene que ver nuestros problemas diarios, ¿no? O sea, ¿y cómo está? Mi esposo es un gran problema, pero es mi cruz. No es su cruz. O sea, no es la cruz su esposo, no es la cruz su esposa, no es la cruz sus hijos. Vea, por favor, si usted quiere anotar este versículo, Lucas capítulo 9, versículo 23, es el que estoy comentándoles. Pero ahora otra vez, se los voy a decir en la Nueva Traducción Viviente. Entonces Jesús dijo a la multitud, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. Tiene que abandonar su propia manera de vivir y tomar su cruz cada día y seguirme. Esto es un reto, por favor, porque el abandonar nuestra manera de vivir implica renunciar a muchas formas que por años nosotros creíamos que esa era la verdad. Fuimos creados con una visión y muchas cosas buenas tenemos de nuestros padres. Pero a lo largo de nuestra vida vamos formándonos una visión y esa visión nos va moldeando nuestras actitudes. Esa visión va moldeando nuestra forma de ser. Esa visión va moldeando nuestra forma de comportarnos y de tratar a los demás. Y Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, no es nada más ven, no es nada más la bola. Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, número uno, tiene usted que dejar su manera de vivir. Es que yo estoy acostumbrado. Nuestros problemas más grandes son nuestras costumbres que tenemos que deshacernos. Es que lo hacía yo de esta manera. Solucionábamos nuestros problemas de alguna manera, como lo vimos que alguien lo solucionó de una manera desleal, de una manera ventajosa. Y así lo hicimos. Y Jesús dice, si alguno quiere ser mi discípulo, primero tiene que dejar su manera de vivir y luego tomar su cruz cada día y seguirme. Cuando Jesús tomó su cruz, terminó en el Calvario muriendo. Usted no puede decir estoy tomando mi cruz si usted no está muriendo. No se trata, vuelvo a repetir, de ser algo sublime. Pareciera ser que en algunos momentos la cruz se ha identificado como cristiano, ¿no? O sea, de repente usted ve que alguien tiene una crucecita por aquí colgando y dice, es cristiano. No, le gustan los adornos. Así de sencillo.
Tomar la cruz implica terminar muriendo. Jesús tomó la cruz y unas horas después murió en lo que Él decidió tomar. Si usted decide tomar la cruz, usted terminará muriendo en esa cruz. Así que la primera respuesta, la respuesta que Dios ofrece para esta lucha que tenemos es la cruz. Ahora, quiero que por favor vean, vaya conmigo a Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Tal vez usted se puede identificar aquí, en este momento, con Pablo. Porque él está haciendo una disertación, obviamente está haciendo una disertación de la ley. Y finalmente él dice, bueno, la ley me enseñó que soy pecador. Si no hubiera habido ley, yo no siquiera supiera que eso es pecado. Es decir, la ley me dijo, mira, este vaso de agua es veneno. Si la ley no me hubiera dicho que este vaso de agua era veneno, no hubiera habido problema. Yo me lo tomo y no pasa nada. No sería culpable de nada, pero la ley me señaló y me dijo, esto es pecado. Entonces Pablo llega un momento a decir, bueno, tengo un gran problema con el pecado. Ahora, quiero que vea por favor Romanos capítulo 8, porque aquí no solo es la cruz, aquí el apóstol Pablo llega a la conclusión de algo que posiblemente nos cueste mucho trabajo o que de repente también lo veamos medio religioso, ¿de acuerdo? Veamos por favor, Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 14. ¿Ya lo encontró? Dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, y subraya aquí esta parte, carnal, vendido al pecado. Estoy vendido al pecado, es decir, que si yo estoy vendido al pecado, pertenezco al pecado, no me pertenezco a mí. Por lo tanto, si yo le pertenezco al pecado porque fui vendido a él, entonces mi naturaleza es carnal. Se oye raro, pero vean, sigue diciendo, versículo 15. ¿Qué significa eso? Versículo 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que yo aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino que el pecado que mora en mí. ¿Se está dando cuenta la lucha que Pablo estaba teniendo? O sea, es una lucha que usted y yo tenemos, ¿sí? Es la lucha en donde él dice, en mi mente, yo quiero hacer esto porque sé que esto es lo bueno. Pero cuando vengo a la acción, no hago lo que yo creo y quiero hacer que es bueno, sino hago lo que no quiero. Y eso me pone de malas. No solo me pone de malas, entro a un gran conflicto. Y entonces dice, ¿dónde empieza el problema? El pecado que mora en mí. No es la influencia, sino lo que hay dentro de mí. De tal manera que cuando algo externo, un timbrecito suena y que fue influenciado, sí, pero dentro de mí estaba el caldo de cultivo para que yo terminara mal, para que yo terminara haciendo eso. Entonces Pablo expresa lo que usted y yo sabemos y hemos vivido a diario. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que no quiero hacer, bolas. Sigue diciendo, por favor, versículo 18. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal en donde está, en mí.
Porque según el hombre interior, mi nuevo hombre, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo o que me esclaviza a la ley del pecado que está en mis miembros. Esa es mi naturaleza. Y luego vea en donde después de Pablo de estar diciendo, híjoles, y entonces exclama un grito fuerte, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Alguna vez expliqué qué significa esta expresión de este cuerpo de muerte. Entre los tormentos o los castigos que los romanos tenían en la antigüedad para algunos homicidios o para alguna pena, había uno que era sumamente cruel. Era cruel que en principio no era muy, grotesco, pero después de algunos días se convertía en algo grotesco. Cuando se aplicaba esta pena a algún homicida, lo que hacían era juzgarle, lo juzgaban frente al cuerpo que él había matado, y allí estaba. Y cuando terminaban dando el veredicto, si estaba el cuerpo allí, le decían, bueno, ¿tú mataste a él? Sí, ni modos. Así que entonces, la pena y el castigo que este hombre llevaba, que había matado a él, era no a la cárcel, no cortarle la cabeza, no crucificarle. ¿Sabe lo que hacían? Venían, le amarraban el cuerpo de aquel que había matado, se lo amarraban en la espalda y tenía que vivir con el muerto, morir con el muerto, comer con el muerto, dormir con el muerto. Caminaba y caminaba con el muerto aquí. Aquella persona que en algún momento odió y quiso deshacerse de él, ahora lo tenía aquí. Pero ¿sabe cuál era el problema más grande? Después de 3 días, ese cuerpo se podría. ¿Cómo quedaba la espalda de este hombre? Entraba con infección y terminaba allí. No. Finalmente, el cuerpo de muerte que venía cargando lo mataba. Ese es el ejemplo que el apóstol Pablo está diciendo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me hará libre de esto que estoy cargando todos los días? Y que me está matando. Y que ayer me quitó una parte de mi cuerpo. Hoy me está ocasionando calentura. Mañana me estará ocasionando la muerte. Pablo estaba hablando de lo que usted y yo tenemos todos los días. Vamos lidiando con un cuerpo cargado aquí. Es el cuerpo de muerte, es el pecado. Y por eso, cuando él grita diciendo, yo no quiero hacer esto, pero lo hago. Y cada vez que yo me levanto y digo, ahora sí, voy a inventar mi vida, ahora voy a hacer esto, voy a callarme, voy a expresar esto, voy a hacer el otro, termino haciendo lo que yo no quería. Me estoy acostumbrando a eso. Ahora ese es el problema más grande, acostumbrarnos a nuestro estilo de vida. Es que así lo he hecho. Es que todos saben cómo soy. Es que mi familia también sabe cómo soy. Ese es el pretexto. No, porque finalmente usted está muriendo. Pero ¿sabe una cosa? Ese hombre que traía ese cuerpo pudriéndose no podía vivir en casa. Porque si quisiera vivir en casa, no solo apestaba la casa, sino también infectaba a todos los que estuvieran cerca de él y terminaban muriendo. El cuerpo de muerte que yo traigo no solo me está matando, está matando a los que están alrededor de mí. En principio es incómodo. En principio les hace sentir mal, pero con el tiempo se van acostumbrando al dolor.
Pero el cuerpo no se puede acostumbrar a esa infección. El cuerpo no se puede acostumbrar a esa muerte. Así que entonces la respuesta que el apóstol Pablo da aquí de sencillo, y parece sencilla, quizás tendríamos que hablar en otra ocasión más de esto, pero hay una respuesta y que en el capítulo 8 lo describe. Primero va describiendo en el 7 su problema, pero hasta el capítulo 8 describe cuál es la respuesta. Hablábamos que Gálatas la respuesta es la muerte. Bueno, ya morí, pero no solo tengo que verme muerto. Ahora tengo que resucitar a nueva vida y en esa nueva vida tengo que vivir en el Espíritu. Romanos capítulo 8, por favor. Versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas que son de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden, ¿qué? Agradar el asunto. Ahora, aquí está la expresión latina que dice el quid del asunto. Aquí está la esencia. Vivir en el Espíritu o vivir en la carne. Vivir en la carne es seguir todavía viviendo con mis deseos y con mis pasiones sin haber entendido que yo tengo que morir en la cruz. Vivir en la carne también significa que yo todos los días estoy haciéndole caso a mi carne que quiere hacer lo malo. Por eso la respuesta que el apóstol da es vivir en el Espíritu. Dice el versículo 8 en la Reina Valera contemporánea, dice, pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, sino que ustedes viven según el Espíritu. El punto aquí es, ¿piensas en la carne o piensas en el Espíritu? Pensar significa vivir. ¿Cuál es el pensamiento del hombre? Tal es él. Y veíamos hace 8 días los filtros que yo debo de tener. Y esos filtros van a dictaminar mi forma de ver, de percibir y de caminar. O camino según la carne o camino según el Espíritu. Hoy, usted y yo tenemos un gran trabajo. Tenemos 2 halcones, 2 águilas, tenemos 2 conejos, tenemos una serpiente, tenemos un asno, tenemos un león. No podemos seguir llamándonos cristianos si no entramos al plan y al propósito de Dios. Vivir en el Espíritu. Esa es la razón. Mire, el punto no es, como yo les decía hace rato, ofrecerles soluciones mágicas. Podríamos hacer una reunión así con mucho estruendo, con mucho ruido, tratarles de mover aquí sus emociones y al final decirles cuántos de ustedes traen X o Z pecado. Ahora levántate y declara que en el nombre de Jesús estás libre. No va a pasar nada. Te sientes emocionado, puedes saltar, pero saliendo de acá tu declaración no va a servir para nada. Si yo no vivo en el Espíritu, si yo no pienso según el Espíritu, si yo no entiendo que tengo la mente de Cristo, si yo no tomo cada día mis pensamientos y los llevo, como el apóstol Pablo dice, los llevo esclavos a Jesucristo. Eso es vivir en el Espíritu. Pero para vivir en el Espíritu hay que morir. No se puede vivir si no se ha muerto. Jesús, para poder haber resucitado en nueva vida, primero tuvo que cargar su cruz, decidir y llevarla y llegar a esa cruz y morir. Yo necesito vivir, pero para eso tengo que morir. Es muy sencillo. Jesús lo dijo, si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no lleva fruto. Pero si muere,
lleva fruto. Muerte trae vida. Tal vez nosotros estamos aferrándonos a no quiero morir, mi yo, porque con Él hemos vivido años. Con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, hemos vivido años y años y años. Y estamos acostumbrados y nadie nos va a cambiar, porque así soy. Hasta solemos decir, es que genio y figura. Póngase en pie, por favor, y vamos a orar. Podríamos hoy, en esta mañana, antes de, tenemos unos avisos. A quienes nos están siguiendo en línea, agradecemos el tiempo que ustedes tienen con nosotros. Agradecemos el espacio para poder cantar, adorar y bendecir a Dios. Hoy deseo invitarles a que ustedes, uno, mueran en aquella cruz, y dos, aprendamos a vivir en esa vida abundante, en esa vida en el Espíritu. Cerremos nuestros ojos.